Ok, chicos, ahora en el canal de YouTube, Cris en la Ruta de la Historia, vamos a dedicarlo a la Tierra del Sol naciente, es decir, Japón. Veremos el tema de militarismo japonés. Bien, para comprender un poco acerca del militarismo japonés que se va a llevar a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, tenemos que entender primero de qué manera se llevó a cabo desde sus inicios. ¿Sí? Para empezar, Japón es una nación pues muy particular, demasiado particular. Tenemos que tiene una historia ancestral y también tiene una cultura sumamente conservadora. Nos vamos a ubicar ahora en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, pues tenemos un Japón todavía feudal, es decir, un Japón pues, que todavía se va a dedicar a la parte pues, de la tierra, la agricultura, tenemos un shogun, un emperador, tenemos un cuerpo militar dirigido por samuráis y bueno, se había mantenido así durante largo tiempo. Sin embargo, pues nada es para siempre. Paulatinamente en Asia, pues comenzaron a llegar extranjeros, la influencia extranjera. El claro ejemplo, digamos, fue China. Tenemos que Gran Bretaña va a llegar, va a poner opiarios, China se los va a prohibir y va a iniciar la guerra del opio. Resultado, va a llegar la influencia de Gran Bretaña sobre China. Y lo mismo le va a pasar en Hong Kong, lo mismo va a pasar en Malasia. Las aspiraciones pues, de Japón, pues más adelante vamos a ver que van a ser muy ambiciosas, pero para este momento, en este momento histórico, tenemos un Japón que está un poco nervioso por lo que está pasando en Asia. Entonces, de esta manera, pues se hizo posible su peor pesadilla. Tenemos que van a llegar buques de guerra estadounidenses a las orillas de Japón, van a obligar a Japón a abrir sus puertos comerciales. Y digo, al final, pues tuvieron que reconocer que no había mucho que se podía hacer entre enfrentar samuráis con un ejército moderno, con armas a distancia, armas de fuego, municiones, bombas, cañones. Había poco que podía hacer Japón realmente. Entonces, yo creo que Japón tomó la mejor opción, decidió bajar la cabeza ante Occidente. A cambio, pues decidió iniciar una estrategia, inició su proceso de modernización prácticamente de manera obligada. Estados Unidos pues, le va a ayudar a formar su ejército moderno, le va a facilitar las armas de fuego, le va a facilitar los conocimientos. En tanto a lo que viene siendo la población japonesa, pues los chicos de muy corta edad, desde muy jóvenes, van a ser enviados a escuelas en el extranjero. Los otros en universidades, van a traer a los mejores catedráticos a sus escuelas, van a replantear la educación en Japón, van a traer ingenieros, van a construir, van a hacer obras, van a modernizar los edificios, los caminos, los puentes, el ejército sobre todo. Y en unos cuantos años, gracias a la disciplina extraordinaria del pueblo japonés, tenemos un Japón que se va a modernizar. Es decir, va a pasar de la noche a la mañana de un Japón feudal a un Japón moderno. Transcurre el tiempo, inicia la Primera Guerra Mundial. Japón, pues evidentemente se va a ver afectado por esta guerra. El resultado va a ser, desde luego, financiero, va a atravesar también por lo mismo que los demás países europeos. Y aquí es a lo que me importa más la cuestión del militarismo japonés, cómo se va a estar gestando este nuevo régimen durante el periodo entre guerras. Si bien tenemos que cierto tipo de regímenes se comenzaron a desarrollar durante este periodo, ¿sí? Este periodo entre guerras comprende de finales de la Primera Guerra Mundial, es decir, a partir de 1919, cuando formalmente se firma el Tratado de Versalles, cuando se hace de manera formal, hasta 1939, cuando inicia formalmente la Segunda Guerra. Entre este periodo, sí tenemos que se va a estar pues desarrollando el fascismo italiano, se va a estar gestando el nazismo alemán y Japón no va a ser la excepción.
En particular estos tres casos los vamos a estar retomando debido a que estos tres países se van a coludir, ¿sí? Para la Segunda Guerra Mundial. Van a tener muchas cosas en común, como va a ser un gobierno pues totalitario, un gobierno antidemocrático, es decir, dictatorial, el hipernacionalismo que se traían entre manos estas naciones, impulsando con todo el nacionalismo, y desde luego también minimizando pues a las demás razas, en el caso del nazismo, minimizando a los demás países. Y finalmente tenemos gobiernos militarizados. ¿Sí? El claro ejemplo, igual lo mismo, Alemania, Italia y Japón. Tenemos el caso español, que no lo vamos a tocar debido a que España no va a participar en la Segunda Guerra Mundial debido a su guerra civil. Pero la cuestión aquí es de que todos tienen este perfil, pero voy a agregar otro punto adicional. Estos países van a tener en común estos ánimos de expansión. Sí, Hitler se lo propuso, Benito Mussolini también, y desde luego Hirohito, que fue el emperador en aquel entonces, Hirohito también se lo propuso, la expansión de su territorio. En el caso de Japón, en este periodo entre guerras, específicamente a partir de la década de 1930, pues van a dar impulso con mayor fuerza a este tipo de régimen. Van a llegar reformas estructurales en Japón, ¿sí? Como parte de darle frente a la crisis financiera que se traen entre manos, pero también para prepararse para la guerra. Ya para el periodo entre guerras tenemos que seguir creciendo la influencia europea, la influencia de Occidente en Asia, ¿sí? Tenemos un imperio británico más extenso, ¿sí? Con influencia en Hong Kong, en Malasia, en China. Y finalmente las aspiraciones de Hirohito era pues simplemente quedarse con el continente asiático, humildemente. Entonces, aquí su principal enemigo eran los países de Occidente, porque eran países que tenían un potencial militar pues extraordinario que representaba una amenaza hacia sus intereses. Y por esta misma razón, viendo la situación política que estaba ocurriendo en todo el mundo, pues era de esperarse la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, pues Hirohito pone manos a la obra. Tenemos que va a impulsar sobre todo la parte de la militarización del país, va a estar guardando recursos económicos para la guerra, va a estar adiestrando las tropas, le va a restar libertades a la población japonesa, pero al fin de cuentas, pues los japoneses estaban acostumbrados a la entrega total al emperador. Hirohito era en aquel entonces lo más cercano a una deidad. Sí, la cuestión o la posición que guardaba un emperador tradicionalmente desde cientos de años era de una figura de poder suprema. De esta manera, pues sus seguidores lo seguían fervientemente, ¿sí? Entonces no les costó tanto problema la cuestión de que tuvieran un gobierno con esas características dictatoriales, ¿sí? Su caso fue muy distinto al caso de Alemania y de Italia, ¿no? Porque van a ser gobiernos que van a ascender al poder, pero por las necesidades económicas y sociales del momento. Sin embargo, en el caso de Japón, pues era una tradición ancestral rendirle tributo al emperador. Y en este sentido, pues tenemos que el emperador se había propuesto, pues fervientemente expandir las fronteras de Japón, ¿sí? ¿Y cuál iba a ser la forma más factible de esto? Pues era, en primera instancia, pues deshacerse de la influencia europea, ¿sí? Entonces, eh, preparándose para la guerra, guardando recursos financieros, estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En aquel entonces solo estaba peleando el eje constituido por el eje Berlín-Roma, y va a esperar Japón hasta 1941 para declarar la guerra a Estados Unidos. La única nación que se iba a anteponer ante estos ánimos de expansión de Japón en plena Segunda Guerra Mundial era Estados Unidos.
Para este momento Estados Unidos todavía no ingresaba a la guerra. La guerra había iniciado desde 1939. Gran Bretaña, que tenía en su posesión varias colonias en Asia, pues estaba ocupado en el conflicto al otro lado del mundo. Así que pues Japón dijo, pues creo que no me ve nadie, entonces voy a invadir las colonias que tienen los occidentales en Asia, vengan para acá. Entonces, antes de dar el primer paso, se dio cuenta, oh, hay alguien que representa una amenaza y muy seria, y estos son los Estados Unidos. Entonces, de esta manera, pues, viendo su estrategia, pues tomaron la iniciativa. Así que tomaron la decisión de atacar la base militar de Pearl Harbor para 1941, lo cual significaba una clara declaración de guerra a los Estados Unidos. Y finalmente, Japón va a hacer de manera oficial su alianza y se va a conformar el famoso eje Berlín-Roma-Tokio. Y por otro lado, tenemos que Estados Unidos se va a integrar a Gran Bretaña, ¿sí? A la lucha con Francia y sus aliados. Entonces, se va a polarizar nuevamente el mundo, la guerra va a llegar a Asia, ¿sí? Entonces, este conflicto se va a llevar, o va a ser conocido como la Guerra del Pacífico, ¿sí? Aquí dato interesante es de que en este frente, pues le va a tocar participar a México y México va a estar participando con el Escuadrón 201, que ya abordaremos más adelante. Pero bueno, la cuestión aquí es de que se va a librar la guerra. Lo importante aquí es de que parte de la disciplina, del adiestramiento y la entrega total al emperador, que les repito era pues prácticamente una deidad, ¿sí? Pues hacía posible cosas pues extraordinarias en el sentido de que la gente tenía una entrega total al emperador, total. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de los aviones kamikaze. Esta, estos aviones que estaban tripulados por pilotos que al momento que se les terminaban las municiones en combate, ¿sí? Tomaban su avión y buscaban estrellarse en contra del enemigo, ¿sí? Para ocasionar por lo menos una baja más. Sí, a ese nivel trabajaba el ejército japonés. ¿Sí? Entrega total, absoluta al emperador. ¿Sí? Todos acatando órdenes, todos trabajando al mismo tiempo y de esta manera, solo de esta manera, fue posible que Japón se industrializara tan rápido, se convirtiera en la primera potencia en Asia y no solo eso, sino que también pues tuviese el suficiente poder y confianza para declarar la guerra a los países de Occidente. Entonces, solo así se podría explicar, digamos, los resultados a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que Japón va a ser la última nación en rendirse, ¿sí? Dentro de este conflicto. Y la única forma que vieron para que se rindiera Japón, ya había caído Italia, había caído Alemania, ¿sí? Los únicos que seguían luchando fervientemente eran los japoneses. Entonces, pues les salió bastante caro, ¿sí? Esta entrega total a la guerra y al emperador. Van a soltar las famosas dos bombas nucleares sobre Nagasaki e Hiroshima en 1945. Se decía que desde la primera bomba atómica, pues Japón se había rendido, ¿sí? Sin embargo, Estados Unidos quería darle una lección al mundo, ¿sí? Era extraordinario, pues ver hasta dónde había llegado el potencial destructivo de la humanidad a través de esa bomba, ¿sí? Muchos, pues, llegaron a pensar que, pues, difícilmente podría existir otra bomba, ¿sí? Al ver el potencial destructivo de eso. Entonces, de ahí que saquen las conjeturas siguientes, de que la segunda bomba, después de que se había rendido Japón, la soltaran, pues significó pues, claramente un mensaje de los Estados Unidos al mundo. Y este mensaje era de que tenían un potencial destructivo abismal y que tuviesen cuidado con los norteamericanos si es que se lleva a cabo otra guerra. Entonces, de esta manera, para bien o para mal, pues los países se mantuvieron pues en línea para iniciar una tercera guerra mundial, ¿sí? Sin embargo, pues siguió la producción de armamento de este tipo hasta nuestros días.
sin salirme del tema, la cuestión aquí es de que Japón, pues va a seguir todavía con esta transición de cambios. Van a perder la Segunda Guerra Mundial, van a perder también bastantes cosas. Estados Unidos va a asumir pues el gobierno provisional en Japón y finalmente le van a permitir a Hirohito seguir gobernando, pero por medio de una constitución. Y es ser una constitución que va a tomar un poquito de acá, otro poquito de allá. Y digo, no se esperaba mucho, a fin de cuentas, esta constitución, según me recuerdo, fue pues elaborada en cuestión de 7 días. Entonces, finalmente, pues tenemos un Japón que se va a estar pues sometiendo por la fuerza en la Segunda Guerra Mundial. Van a perder bastantes cosas y también ese es un mensaje más de lo que nos deja la historia, ¿no? Ni en la Primera Guerra Mundial les dejó algo, ni en la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Alemania, ya como lo sabrán, deudas hasta el año 2010. En el caso de Italia, pues también les restaron muchas colonias, perdieron territorios, sí, endeudados nuevamente. Y el caso de Japón no fue la excepción. Japón es una pequeña isla, ¿sí? Entonces, que terminara deshecha, o más bien hecha polvo, dos ciudades, pues implicaba también un duro golpe. Aparte, la cantidad de soldados muertos en los frentes de batalla, pues también fue demasiado. La herida que dejó la Segunda Guerra Mundial en Japón también fue muy grande, al igual que en Alemania y en Italia, igual que en Rusia. Entonces, cierro con esto, esta parte del militarismo japonés, ¿sí? Y eventualmente seguiremos con el tema y lo dejamos hasta aquí. Sigan teniendo un excelente día, pasen excelente y nos vemos en línea. Hasta la próxima. Chao.